Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches y bienvenidos. Lo que pasó fue una tragedia, pero esas cosas suceden. Estas fueron las palabras que el presidente Santos pronunció al referirse al colapso del puente Chirajara en la vía al Llano, hecho que dejó 9 muertos. El jefe de Estado hizo esta reflexión en Santander mientras inauguraba un puente. Hacia el mediodía de hoy fue reabierta la vía al Llano con restricciones tras las medidas adoptadas por el concesionario Coviandes, responsable de la construcción del puente de Chirajara, que el 15 de enero colapsó dejando a 9 muertos y varios heridos. Hoy el presidente Santos se refirió a este asunto al inaugurar el puente el 18 en Landázuri, Santander. Se han presentado problemas que son normales dentro de un proceso de construcción de infraestructura tan ambicioso. Lo que pasó en la vía entre Villavicencio y Bogotá, pues fue una tragedia, pero esas cosas suceden. Como lo anticipó Red Más Noticias, el jueves en la tarde Santos se reunió con el concesionario y con el ministro de Transporte, y en dicho encuentro Coviandes aseguró que ya tenían un plan de contingencia para la apertura de la vía. Ya el concesionario dio todas las garantías de seguridad para reabrir la vía, está abierta, y lo único que pedimos es prudencia a los conductores. Coviandes le dijo al gobierno nacional que el cerrar la carretera no era ninguna solución. Sin embargo, para el Ejecutivo esta era una medida de precaución para los usuarios. En esa zona pues no tienen que temer nada porque en este momento están todas las garantías de seguridad en marcha. Aunque Santos aseguró que están dadas todas las garantías y no hay por qué temer, el concesionario Coviandes a través de su cuenta en Twitter ha enviado varias recomendaciones, como por ejemplo, si usted está sobre el puente curvo al momento que se active la alarma, no se detenga y continúe su camino hacia Villavicencio o Bogotá. Si escucha una alarma sonora, conserve la calma y siga las instrucciones del personal en obra, y también recomienda conservar siempre una distancia de separación de entre 100 a 150 metros con el vehículo que lo antecede. Y apenas se ordenó la reapertura de la vía al Llano, miles de vehículos represados comenzaron a circular de lado y lado. Pese a la gran labor de la Policía de Carreteras, el trancón fue enorme. Un equipo de Red Más Noticias acompañó a los usuarios de la vía cuando a las 9 de la mañana se ordenó la reapertura. En el sector de Yomasa, en las goteras de Bogotá, la Policía de Carreteras y la de Tránsito de Bogotá habilitaron el camino. Luego de una hora de camino se formó un gigantesco trancón. Centenares de desilusionados conductores que habían creído que la pesadilla llegaba a su fin empezaron a quejarse. Nos tienen jodidos con esa vaina porque nosotros estamos viajando desde antier y nada que podemos llegar a Villavo porque con ese cierre. Yo vengo viajando desde ayer desde las 6 de la mañana y vean las horas que son y todavía acá. Carros particulares, de pasajeros y de carga tuvieron que soportar un nuevo trancón. Algunos policías no sabían si estaba abierto o no allá en Bogotá. La verdad, los funcionarios no están coordinados unos con otros. Luego de la larga espera, otra ilusión y otra desazón. Abrieron la vía, pero al llegar al peaje Naranjal, el segundo de los 3 que tiene, se encontraron con una sorpresa. A pesar de que se supo con suficiente anterioridad que tras la reapertura de la vía miles de vehículos pasarían por allí, la concesión no dispuso de funcionarios adicionales para agilizar el paso por el peaje, tal como sucede en los puentes festivos. No se justifica, hacer un trancón de estos sin avisarle al personal, a la gente que trabaja por estas vías, ¿no? La gente está muy escasa en el peaje y por eso son los trancones también. Al final, para llegar desde Yomasa hasta el puente colapsado, un trayecto de menos de 60 kilómetros, cada viajero gastó en promedio 4 horas. El equipo de enviados especiales de Red Más Noticias registró en primicia el trabajo del grupo de investigadores internacionales que contrató Coviandes para evaluar la estructura que sobrevivió al colapso. En medio de fuertes medidas de seguridad, el equipo de investigadores recorrió primero los alrededores del puente Chirajara y tras una inspección visual procedió a hacer un registro pormenorizado de lo que ocularmente era evidente. A pesar del completo hermetismo por los expertos, les permitirá comenzar a perfilar sus conceptos. Este dron también registró imágenes de los restos de la pila colapsada para complementar la información que ya tiene Coviandes en su poder y en la que el interventor explica las causas del colapso. Luego de 1 hora y media de trabajo, una caravana de vehículos escoltados en los que al parecer se movilizaba la cúpula de Coviandes llegó hasta el puente para reunirse en privado con los ingenieros. Hacia las 3 de la tarde y luego de hacer un cierre preventivo, Coviandes movió el brazo de la pluma que está en la pila que sobrevivió con la intención de reducir el riesgo para los viajeros. Por ahora Coviandes no ha entregado detalles del avance de la investigación de los expertos que contrató para determinar si es necesario demoler o no la estructura que sobrevivió al colapso. Tampoco ha informado cuál sería la fecha eventual de entrega de ese informe final.
Desde el puente de Chirajara, con la cámara de Orlando Ramírez y Oscar Ramos, Mario Villalobos, Red Más Noticias. Mauricio, muy buenas noches. Hola, Paula. Permítame, por favor, retomar para usted y para los televidentes la frase del presidente. Fue una tragedia, pero esas cosas suceden. ¿Esa es, Mauricio, la respuesta que se merece el pueblo colombiano? Ante una obra que hemos pagado todos con nuestros impuestos y ante una obra que cobró 9 vidas humanas. Y déjeme decirle, recuperar la confianza en esta vía por ahora se ve muy difícil. Ya veía usted todas las recomendaciones que hace Coviandes, que no se detenga, que guarde yo no sé qué distancia. Pues eso lo hace pensar a uno que las cosas no están del todo bien. Paula, yo creo que es un desatino y yo creo que se le chispoteó, como diría el Chavo del Ocho, el haber dicho semejante cosa, el haber dicho esas cosas pasan porque no solo hay de por medio una serie de víctimas, sino que además hay de por medio una situación que todavía sigue estando medio confusa, medio oscura de cómo fue que sucedieron las cosas. Creo yo que, por supuesto, la posición del jefe del Estado de decir, bueno, es lamentable y es una tragedia, hasta allí la cosa va bien. Después de decir esas cosas pasan, creo que no era del caso. Porque digo que hay cosas que todavía se pregunta la gente. Hay unas preguntas con respuesta y otras preguntas sin respuesta. La pregunta obvia que se hace a todo el mundo es, si hace 15 días se cayó la primera mitad del puente, ¿cómo fue que estuvo abierta la carretera durante 15 días y de repente la cierran porque es peligrosísimo? ¿Quiere decir que durante esos 15 días no se sabía qué podía pasar y dejaron a la gente totalmente inerme? Pues aparentemente la respuesta, porque esta es la única pregunta que tiene respuesta de las tres que voy a formular, la respuesta está en que los asesores de Estados Unidos y mexicanos terminaron diciendo en los últimos días, así como los interventores, que había un problema estructural en el puente, en el diseño, y que por lo tanto, si el diseño de una mitad del puente estaba mal, el diseño de la otra mitad podía estar mal y por lo tanto había riesgo. Punto número 1, esa pregunta queda más o menos resuelta. Ahora bien, ¿lo que sucedió en las últimas 36 horas resuelve el riesgo? Ustedes vieron que el plan de contingencia que ha establecido Coviandes abarca 3 cosas. La primera de ellas, ese movimiento de la grúa, quitar la grúa de un lado para otro. El segundo de ellos, estar monitoreando la pila que está en pie, es decir, la columna, el nombre más técnico, pila, que está en pie, para ver que no se vaya de repente a terminar derrumbando. Y tercero, dar un manejo al tráfico de modo que haya la menor inseguridad posible para la gente. Es esa cantidad de tweets que ustedes estaban viendo que Michael nos decía en la nota. A mí me parece que esas 3 cosas, número 1, si era tan riesgoso tener la situación durante las últimas 36 horas con tráfico en la vía, no me parece que esas 3 cosas terminen resolviendo el riesgo que había. O no había riesgo suficiente y se cerró precipitadamente la vía, o el riesgo sí era grande y estas condiciones no terminan generando seguridad. Pero número 2, siendo así las cosas, ¿ese cierre qué? ¿Ese cierre qué termina generando? Termina generando que tumben la pila como que estaba en riesgo según el interventor y según los asesores mexicanos y estadounidenses. No, el concesionario ha dicho no, yo la monitoreo a ver qué pasa. Por lo tanto, el cierre parece que no tuvo ningún efecto en ese sentido. Pero la pregunta que muchos se hacen y que queda definitivamente en el aire es: ¿quién le paga al país por 36 horas de cierre de la vía? Alguno dirá, no, pues 36 horas es un día y medio, eso no importa, el uno no salió, el otro sí sé cuánto. Hay pérdidas individuales, hay pérdidas para gente que traía productos y llevaba productos del llano para Bogotá, de Bogotá para el llano. Hay pérdidas para toda la economía nacional, hay pérdidas incluso para el concesionario, que por eso se oponía a que cerraran la vía. Por lo tanto, Paula, creo que más allá de lo que se le chispoteó al presidente, detrás de este episodio de unas 48 horas de incertidumbre, que sí, que no, que negociaciones, que uno no sabe quién está en el pulso con quién, terminan quedando unos interrogantes sin responder, que ojalá les encontremos respuesta pronto. Costos económicos y el trancón que no termina, entre otras cosas. El cese de actividades de operadores de aguas de Bogotá produjo que la mitad de la ciudad amaneciera con bolsas de basura en cada esquina. Según la alcaldía, la emergencia está superada en un 80%. Así lucieron durante el día barrios como Galerías y calles como la 53 y la 57 por cuenta del paro de operarios de aguas de Bogotá, que desde la noche del miércoles hacen presencia en la base de operaciones de la empresa en la avenida 68 con calle 13. Increíble que no se pueda prever una situación de estas y que la ciudad tenga que pasar por una emergencia casi que de salud como está presentándose. Luego de haber tenido un retraso del 100% en la recolección de aseo en las 12 localidades de Aguas de Bogotá,
En este momento estamos ya superando en algunos puntos el 80% de retraso en la operación. Solo ayer se recogieron 4.000 toneladas de desechos y tanto empleados como vehículos de recolección están trabajando a doble turno. En este momento yo tengo 51 vehículos operando. O sea, este número está creciendo. Los 51 es una mezcla entre vehículos de Aguas de Bogotá y vehículos que han aportado los otros operadores. La situación se ha tornado tan tensa que incluso 8 camiones recolectores están siendo manejados por militares activos. Hay una intimidación de algunos de los trabajadores de Aguas de Bogotá hacia los demás que quieren trabajar. De hecho, las personas que han estado barriendo reciben la visita de grupos que les dicen que si lo continúan haciendo, van a estar afectados ellos o sus familias. Se espera que mañana a la madrugada se complete el 100% de la limpieza de la ciudad. Bueno, Mauricio, déjeme decirle que las imágenes de hoy en medio de la fuerte lluvia que cayó en Bogotá eran apocalípticas. Yo estaba transitando por la calle en ese momento y uno veía cómo la basura flotaba en medio de los mini arroyos que hoy se produjeron en la ciudad. Fue una lluvia realmente fuerte, más la basura. La escena, déjeme decirle que no era propiamente la mejor. Pero le quiero preguntar, ¿está afrontando el distrito esto de la manera adecuada? ¿Está saliendo bien librado? ¿Este plan de contingencia que han anunciado, pues que ya está allí funcionando, será suficiente para que de aquí al 12 de febrero, que es cuando entra en vigencia ese nuevo esquema de aseo, las cosas estén bajo control? Paula, yo creo que para la gente es absolutamente insoportable una situación de estas. Y ante una situación de estas tan grave, inusitada, insoportable, la primera reacción es de profunda indignación y decir, ¿cómo es posible que pasen estas cosas, etcétera, etcétera? Y yo mismo, cuando veo los mismos arroyos que usted vio, digo, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Y uno se para un momentico y se pone a pensar dónde está el origen de las cosas y cómo es que vienen las responsabilidades desde tiempo atrás. Recuerden ustedes qué es lo que ha sucedido. El 12 de febrero, como decía Paula, termina el periodo en el cual la empresa Aguas de Bogotá se encarga de manejar las basuras en Bogotá. Un periodo que se inició en 2012 bajo la administración Petro, cuando Gustavo Petro decidió cambiar el esquema de manejo de basuras y sacó una parte de la empresa de acueducto, esta empresa Aguas de Bogotá, y le asignó el manejo de basuras. ¿Por qué se termina este periodo ahora? Porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo, un momentico, eso se hizo mal, eso no lo podía hacer en ese momento. Ni el alcalde Petro ni la Junta Directiva de la empresa de Acueducto de Bogotá, esto tenía que haber pasado por el Consejo de Bogotá, porque a una empresa de aguas no le corresponde manejar basuras, así de simple, es decir, improvisación, torcerle el cuello a la norma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 12 de febrero se acaba el periodo para Aguas de Bogotá. Viene la huelga, 3.700 trabajadores de Aguas de Bogotá. Algunos de ellos han sido reenganchados, 1.200 han sido reenganchados en los nuevos operadores, 1.500 están en el aire. Y ante esa situación se arma la huelga de hace unas cuantas horas, de hace un par de días, y se genera esta crisis. Primer punto, esto no es culpa de la administración actual, independientemente de si a uno le cae bien o mal Peñalosa y si hace bien las cosas o las hace mal, no es culpa de la administración actual, es una huelga que estalla a raíz de una sentencia o de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre una medida mal tomada en 2012 por la administración Petro. Segundo punto, ante una huelga, ¿qué se puede hacer? Pues tratar de tapar el hueco de aquí al 12 de febrero para tratar de que la crisis sea lo menos onerosa posible y lo menos grave posible. Y creo yo que el declarar esa emergencia sanitaria es el mecanismo jurídico adecuado para empezar a tratar de que no se genere una crisis demasiado grande con el tema de las basuras. Que es doloroso que 1.500 personas a estas alturas no estén siendo reenganchadas por los nuevos operadores, por supuesto que es doloroso. Que parte de esas 1.500 personas se enrancharon a hacer la huelga y a parar y que por lo tanto de esa manera dejaron sin ninguna opción a quienes los pudieran querer contratar, porque ¿quién va a contratar a alguien que le va a armar una huelga al día siguiente? Termina siendo también cierto desde ese punto de vista. Entonces, digamos que todo se está manejando más o menos como se puede. Nos quedan de aquí al 12 de febrero varios días en medio de una crisis que no es de hoy, que se generó por allá en el año 2012, cuando Gustavo Petro tomó unas decisiones torciéndole el cuello a las normas y tratando de hacer lo que no era factible hacer. ¡Vamos a entregar! ¡No sigan disparando! Que a cada grupo que armen y financien les va a tocar el mismo destino. El Partido Socialista Unido de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro como candidato a las elecciones presidenciales en ese país. El mandatario le asignó al diputado constituyente la protección de la soberanía y le hizo una fuerte advertencia a Colombia.
En un acto denominado como el Gran Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el denominado número 2 de esa colectividad, Diosdado Cabello, fue el encargado de proclamar a Nicolás Maduro como el aspirante del chavismo a la presidencia. Este pleno está de acuerdo en que Nicolás Maduro sea el candidato a las elecciones presidenciales. Aprobado por aclamación y por unanimidad, compañero presidente. Es usted el candidato del partido, oficialmente el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Maduro nombró a Cabello como jefe del Plan Cívico-Militar para la Defensa de la Patria y le dio la siguiente instrucción. Contra cualquier intento golpista, contra cualquier provocación de la oligarquía colombiana en la frontera, contra cualquier grupo terrorista que intente insurgir otra vez, le caemos encima. Grupo terrorista que surja, le caemos encima, compadre, con todo. De esta manera, Nicolás Maduro buscará la reelección presidencial en unas elecciones que supuestamente debían celebrarse en diciembre, pero que la Asamblea Nacional Constituyente adelantó para el primer cuatrimestre del año. El hombre que asumió la jefatura de Estado venezolana en 2013 enfrentará a una oposición dividida que no podrá participar como coalición por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia. Oiga, Mauricio, amenaza de guerra lo que tenemos aquí, porque yo sé que varias veces hemos hablado del vecino borracho, pero es que ante unas declaraciones como estas de Nicolás Maduro, pues uno sí se pregunta qué tan en serio debemos tomarlo. Paula, yo creo que la alusión constante a Colombia ya no sorprende a nadie. Recuerden ustedes que cuando suele suceder en los distintos países en la historia que cuando un régimen, un gobierno, un presidente está en condición de debilidad, ustedes dirán que Maduro no parece estar en debilidad, mírenle las cifras de la economía, mírenle las cifras del hambre, las cifras de desabastecimiento, las cifras de muertos y violación de derechos humanos, a ver si no está en crisis. Cuando un mandatario está en crisis, busca un enemigo afuera. ¿Por qué? Porque eso reúne a todo el mundo a su alrededor y dice, y vamos contra el que nos va a invadir, y vamos contra el que nos está tratando de tumbar, y eso enardece a la gente y la pone de su lado hipotéticamente. Creo que en este caso no le ha funcionado mucho. Eso ya no sorprende tanto. A mí me sorprenden dos cosas del episodio de hoy. La primera de ellas, que el Partido Socialista Unido de Venezuela haya decidido elegir a Nicolás Maduro como su candidato. Ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene de raro? Bajo el mandato de Nicolás Maduro se han logrado los peores índices de la economía venezolana y se han logrado los peores indicadores de violaciones de derechos humanos. Acuérdense de 120 muertos, 100 y pico de muertos hace casi un año en las distintas manifestaciones que hubo durante 2 meses en Venezuela. Es decir, a este personaje se le está volviendo la revolución un incendio entre las manos. A diferencia, a mí no me gustaba Chávez tampoco, no me gusta Nicolás Maduro, esencialmente porque sus planteamientos económicos no son sostenibles. De ahí para adelante puede haber muchas cosas, pero de ahí partamos. No me gustaba Chávez, pero por lo menos a Chávez le funcionaban ciertas cosas, por lo menos le funcionaba la economía y por lo menos le funcionaban algunas de sus estrategias políticas. A Nicolás Maduro se le cae el régimen en las manos y el Partido Socialista Unido de Venezuela lo que decide es elegirlo como candidato presidencial. Esto es mucho instinto de suicidio del partido y del régimen que se lleva por delante a la población. La segunda cosa que me sorprende es que con este plan Patria, no todo el plan Patria, que es un plan muy grande, sino esta parte que se dedica a atacar terrorismo y a atacar a golpistas y a atacar a la oligarquía colombiana, se está formalizando en manos de Diosdado Cabello algo que se venía dando de manera espontánea, llamémoslo así, y es el buscar, como si se tratara de una policía política, minar cualquier y sofocar cualquier intento o de la oposición o de voces independientes o de voces externas de atacar o de criticar al régimen. Ustedes lo vieron, cualquiera que se venga con instintos golpistas, cualquiera que se venga contra nosotros, y faltó un pedacito de frase, cualquiera que se venga contra los resultados electorales, que sabemos que van a ser unos resultados electorales súper amañados, aquí está Diosdado Cabello al mando de un esquema formal para atacarlo directamente. En otras palabras, las ejecuciones que vimos de Óscar Pérez hace un tiempo, hace apenas unas semanas, que fueron realmente improvisadas, en este momento terminan siendo de manera totalmente formalizada, Paula, como una especie de policía política bajo el mando de Diosdado Cabello. Complicada la situación de Venezuela. Mire, cada vez que hablamos de este tema, usted nos hace el análisis, uno queda sin saber realmente qué pensar y en decir qué viene ahora, porque nunca tocan fondo cuando uno cree que ya llegaron a lo más profundo. En Red Más Noticias presentamos un informe especial en el que denunciamos el olvido en el que viven los indígenas de una parte de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los indios wiwas de la comunidad Ducaca están sufriendo de hambre hace 3 meses debido al desbordamiento del río Vadillo, que arrasó con todos los cultivos y caminos. Pero no es solo el hambre, también es la corrupción la que somete y amenaza la vida de nuestros hermanos mayores. Juan Pablo, y queríamos recordarle a nuestros televidentes este importantísimo tema, esta importantísima situación que ayer visibilizábamos, poner en contexto a quienes no tuvieron la oportunidad de ver este buen trabajo periodístico que usted realizó, para que hoy nos actualice qué ha pasado, en qué estamos, cuál ha sido la respuesta de las autoridades competentes ante esta ayuda urgente que necesita esta comunidad indígena. Pues, Paula y queridos televidentes, desde muy temprano, bueno, desde anoche, al mismo tiempo que estábamos mostrando este informe, la gente, los ciudadanos, los televidentes empezaron a reaccionar de una manera impresionante. Todos se volcaron de una manera muy rápida a pedir y a decir cuál es la participación, qué debo hacer, cómo participo, cómo ayudo, dónde hay que donar. Pero fueron muchas las personas que nos siguieron a través de las redes sociales. Ustedes ven ahí en el recuadro de sus televisores palabras, frases, oraciones, todas diciendo a dónde hay que ir, a dónde hay que ir. Pero todo lo contrario sucede, Mauricio, con el gobierno nacional. Después de ver las imágenes que mostramos, después de oír los testimonios que mostramos, lastimosamente empezar a hacer el contacto, el enlace con el gobierno nacional fue muy difícil. Juan Pablo, para las personas, como decía Paula, que no vieron el informe ayer, el reportaje que usted hizo, recordemos, hace más o menos un año, hace unos 10 meses, hubo una epidemia entre la población wiwa que terminó acabando con la vida de 25 adultos mayores, dejando huérfanos a 45 niños, de los cuales ya hay 7 muertos. Correcto. Y otros están en riesgo de morir porque no hay proteína, literalmente, que consumir de parte de esta población wiwa. De ese tamaño es la situación. Ustedes lo vieron ayer algunos, otros no lo vieron. Les estoy diciendo, sintetizando, que esto es de crisis y esto es de ponerse el reloj para operar en este momento. Con eso yo le pregunto a Juan Pablo, ¿y usted trató de acceder a las autoridades el día de hoy? Pues entonces, porque ayer en las redes sociales la gente decía, vea, yo ayudo, y uno les decía, un momentico, que seguramente el gobierno va a hacer algo. ¿Qué hizo el gobierno? Entonces uno ve y se queda con la imagen de los niños. Con esa imagen de los niños que están muy mal, que están muy afectados, muy fuertes. ¿A quién acude uno en Colombia cuando hay un niño en ese estado de vulnerabilidad? Al bienestar familiar. Claro. Pues lastimosamente el bienestar familiar no ha dado respuesta todavía concreta de qué acción se va a tomar con esos niños huérfanos y unos a punto de morir por el estado de hambruna en el que se encuentran. Después pensamos, bueno, ¿cómo llegamos? Un helicóptero. Colombia es de los países que más tiene helicópteros en América Latina. ¿Y a quién hablamos? Pues con el ejército, con la Fuerza Aérea, en fin. No se ha podido lograr ubicar un helicóptero cerca a esta parte de la comunidad para que lleve una ayuda humanitaria. Después nos fuimos a la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo está haciendo otra gestión, pero tampoco delegó a nadie para que asumiera, por lo menos el defensor de las poblaciones indígenas que existe en la Constitución colombiana. Ni siquiera creo que debe estar enterado. Unidad de gestión, bueno, antes de ir a la unidad de gestión de riesgo. Como es un problema de salud pública, acudimos al Ministerio de Salud. Pues lastimosamente, creo que el ministro no sabía, hasta el momento no sabía lo que estaba pasando, pero tuve la oportunidad de hablar con un funcionario del Ministro de Salud. Hombre, uno se indigna cuando no le contestan el teléfono, cuando las cosas no pasan. Pues resulta que el indignado era el funcionario y el funcionario terminó tirándome el teléfono. Ante la ayuda que usted le estaba solicitando. Y ante la indignación en la que le estaba diciendo, mire, hombre, necesitamos que el Ministerio de Salud nos ayude con una brigada médica para eso y para eso. De pronto yo no entiendo cuál es la línea que hay que hacer para llegar a esa clase de ayudas. Pero el funcionario me tiró el teléfono. Hay que decirlo, minutos después volvió a llamar. Y entonces yo le pregunto a él, ¿usted me tiró el teléfono? Y me dice, sí, porque usted me estaba regañando. Yo le dije, no, yo sí estaba un poco de mal genio, pero pues lo siento mucho si le molesté al señor funcionario del Ministerio de Salud. Pero bueno, ¿a dónde vamos? ¿Y en qué estamos? Hablamos con la unidad de gestión de riesgo, con el señor Carlos Iván Márquez, muy diligente, entendió muy rápido el mensaje y se comprometió con lo siguiente, para que ustedes entiendan en qué va el tema de la ayuda. Se comprometió en que este fin de semana una comisión de la unidad de gestión de riesgo va a llegar al punto wiwa, donde están reunidos, y quiero decirles un tema, han bajado mujeres embarazadas de la sierra, en estado de hambruna y de indefensión, a ese punto a encontrar un poco de ayuda, ese es el punto como de encuentro. Entonces esa comunidad, esa comisión va a llegar a ese punto wiwa a ver qué ha pasado. Pero también hay que denunciar una cosa. Paulo, nuestro guía, el que nos llevó a ese punto que ustedes están viendo que se llama la comunidad de Ducaca, hoy está siendo amenazado de muerte por habernos llevado a ese punto y por mostrar esa denuncia. Hoy el líder, ese mamo indígena, está siendo amenazado de muerte. ¿Quién sabe por qué clase de mafias? Las mafias
llenas de corrupción del departamento de La Guajira que hoy están amenazando a este líder indígena. Solamente para puntualizar, Juan Pablo, algo que nos mostró usted en el informe, las mafias no necesariamente son ilegales, no son de fuera del Estado, pueden ser de dentro del Estado. Claro. Dicho de otra manera, a este pueblo lo ha asolado las FARC, los paramilitares, los han abusado los gobiernos locales, los gobiernos departamentales, el gobierno nacional y su propio cabildo indígena. Por lo tanto, lo pueden estar amenazando de cualquier lado, eso es lo más lamentable. Así es. Y concluimos entonces. ¿Qué nos dijo Carlos Iván Márquez? Esta comisión va este fin de semana, investiga cómo está la gente, cómo están los indígenas allá arriba y según lo que ellos traigan a Bogotá de información, una comisión médica estaría viajando y afortunadamente tengo la oportunidad de acompañar a esa comisión. ¿Va a volver usted allí? Vamos a volver como lo prometimos. Entre el martes y el miércoles esperamos que sean los días donde volvamos a este punto, a la comunidad Ducaca y de alguna manera podamos aportarle algo a una nueva generación de estos indígenas de Colombia que solo quieren empezar a volver a vivir tranquilos. En eso estamos, pero ustedes serán los primeros en saber qué pasa con esos indígenas de nuestro país. Pues Juan Pablo, muchas gracias por ese reporte de actualización de en qué estamos con este compromiso que adquirimos aquí en Red Más Noticias. Así es. Seguimos con la información. Hoy entró en vigencia el decreto que restringe la circulación de parrillero hombre de más de 14 años en Bogotá. La Policía de Tránsito reportó que se impusieron 50 comparendos a conductores que violaron la norma que funciona en el cuadrante comprendido de la avenida 1 de Mayo a la calle 100, entre Los Cerros y la avenida 68. Algunos parrilleros se bajaron de las motos para no ser descubiertos cuando pasaban por algunos de los 16 puestos de control que instaló la policía. La multa, atención a esto, cuesta 390.600 pesos y la medida estará vigente durante 3 meses. 6 bandas desarticuladas y 51 capturas es el saldo de la operación Penumbra que la Alcaldía de Bogotá y la policía desplegaron conjuntamente en el sur de Bogotá. Los operativos se centraron en 38 inmuebles que eran utilizados para actividades criminales en barrios como La Playa, La Sierra, La Urban y Marandú, en el sur de la capital. En total, cada banda obtenía 120 millones de pesos mensuales por comercializar estupefacientes en entornos escolares. Los capturados deberán responder por los delitos de tráfico de drogas, hurto, secuestro y concierto para delinquir. La policía confirmó que se ha impartido la orden a los uniformados de todo el país de estar alerta tras los atentados cometidos por el ELN. Un memorando de la Fiscalía advierte sobre nuevas intenciones de ataque. Este memorando de la sección de análisis criminal de la Fiscalía remitida a la Policía Nacional alerta sobre planes que tendría el ELN para atacar de nuevo a uniformados de la institución, según información dada por una fuente humana. Manifiesta tener conocimiento de una reunión entre integrantes del Frente José María Becerra y la columna Milton Hernández Ortiz de la guerrilla del ELN, donde planean adelantar una acción terrorista contra un CAI de la policía en Popayán, teniendo como finalidad presionar los diálogos de paz. El director de la policía confirmó la existencia de este documento e indicó que aunque se está valorando la información, hay alerta en todo el territorio nacional. Desde luego que nosotros tenemos unos alertas que hemos desarrollado a nivel nacional. En el marco de la seguridad operacional hay unos protocolos de actuación que nuestros policías están llevando a cabo a lo largo y ancho del país en todas las unidades, y esa es la orientación que permanentemente le damos a nuestros hombres, pero en este caso hemos incrementado esos factores de atención a efectos de poder prevenir cualquier hecho. Sobre los 3 atentados cometidos en Atlántico, que dejaron más de 45 heridos, las autoridades siguen con las investigaciones. 2 hombres muertos y 2 capturados del Clan del Golfo es el resultado que se suma a las 38 operaciones hechas en contra de ese grupo criminal en enero. Más de 500 policías están siendo desplegados en el Urabá antioqueño. Alias Chunga, encargado de coordinar las rutas del narcotráfico en Acandí y Unguía y de planear ataques contra la fuerza pública, fue dado de baja en Antioquia, al igual que alias Tommy, de la subestructura criminal del Clan del Golfo, Jorge Iván Arboleda Garcés. La policía de Urabá confirma que desde ayer están desplegados 500 uniformados en operaciones contra la criminalidad. De fuerzas militares, el total, solo fuerzas militares, contra esos grupos de crimen organizado, de 102 neutralizados. Son 38 operaciones que se han hecho contra estos grupos, 33 en contra del Clan El Golfo
Sin embargo, en la mira de las autoridades también están los guerrilleros del ELN, que al igual que el Clan del Golfo se disputan el negocio de la droga y han sido autores de masacres y ataques contra los uniformados. Un balance operacional en neutralizaciones para el ELN este año de 97 miembros del ejército. La orden del ministro entregada a la fuerza pública es arremeter contra las estructuras criminales como el Clan del Golfo y guerrillas del EPL y el ELN, que insisten en mantenerse en el terrorismo y la ilegalidad. El Frente de Guerra Urbano del ELN reconoció la autoría del atentado al CAI de policía del barrio Soledad 2000, acto terrorista cometido el pasado domingo 28 de enero y que dejó 2 uniformados muertos. Los atentados del pasado fin de semana en Soledad y en Barranquilla dejaron 7 policías muertos y más de 40 heridos. Por su parte, Pablo Beltrán, jefe guerrillero del ELN y negociador en Quito, confirmó que aunque el presidente Santos decidió suspender el inicio del 5º ciclo de negociación, confirmó que delegados del gobierno sí estuvieron en Ecuador esta semana para intentar retomar el proceso de paz. La encuesta de cifras y conceptos en alianza con Caracol Radio y Redma Noticias también midió las intenciones de voto de los colombianos en las próximas elecciones de Congreso. Si las elecciones al Senado fueran mañana, ¿usted votaría por una lista del partido? Ninguno, 24%, Centro Democrático, 15%, Partido Liberal, 14%, Cambio Radical, 10%, Partido Conservador, 6%, Partido Verde, 5%, Partido de la U, 5%, Polo Democrático Alternativo, 2%, Mira, 2%, Opción Ciudadana, 1%, Progresistas, 1%, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, 1%, Unión Patriótica, 1%, Voto en Blanco, 2%, Otro, 3%, No sabe, no responde, 8%. Bueno, seguimos desglosando los resultados de nuestra encuesta. ¿Y qué nos dice Mauricio esta diapositiva que tiene que ver con las elecciones al Senado, que son las que realmente más cerca tenemos? Interpretémosla, bueno, aparte de que la cifra más alta, 24%, la tiene el rubro de ninguno, no votarían por ningún partido. Paula, nosotros vamos a estar haciendo seguimiento, como lo hemos venido haciendo, a las distintas encuestas, indicadores, los indicios que da esta carrera electoral, primero para el Congreso en marzo, después para la presidencia en mayo, por lo menos en su primera vuelta. Y allí poco a poco van cuajando cosas y hay otras que no van cuajando. Yo creo que esto que acabamos de ver merece decir 2 cosas. La primera de ellas, la crisis de los partidos. Hablábamos de Ni ella. siquiera en el ámbito donde más arraigo tienen, que es en el ámbito regional, donde ustedes saben que las maquinarias funcionan bien y demás, el liberal y el conservador están liderando. Ustedes ven que el Partido Liberal está de tercero, en primer lugar, como decía Paula, por nadie, en segundo lugar el Centro Democrático, en tercer lugar el Partido Liberal, y por allá el conservador está 2 escalones más abajo. Por lo tanto, los partidos tradicionales en crisis. Segundo punto que vale la pena destacar, el Centro Democrático saca una luz al Partido Liberal, lo cual da un indicio, pero ojo, que esa cifra por ahora es incluso menor que los senadores que tiene hoy en día el Centro Democrático. Hoy en día tiene 20 de 102 senadores, aquí está mostrando el 15% de intención de voto. Por lo tanto, todo esto está abierto, todo esto está todavía muy fragmentado. Y un último punto, para los que creen que los resultados de las elecciones parlamentarias son un indicador de lo que va a suceder con las presidenciales, que nos vayamos bajando de esa nube o se vayan bajando de esa nube. Usted se acuerda que hace 4 años en las elecciones parlamentarias terminó ganando el partido de la Unidad Nacional por 70% más o menos de los votos. Y meses después vino la primera vuelta en la que perdió Juan Manuel Santos con Oscar Iván Zuluaga por un margen reducido. Por lo tanto, que les quede claro que cuando la maquinaria parlamentaria funciona, no quiere decir que después eso se traduzca en votos presidenciales. Con todo, filtrando aquí, filtrando allá, nosotros al pie de la jugada a ver qué vamos descifrando. Pero por supuesto, seguimos midiendo el pulso de ustedes, el pulso de la gente. La Fiscalía General llamó a interrogatorio a 15 candidatos al Congreso por la supuesta comisión de delitos relacionados con irregularidades en la inscripción de candidaturas e irregularidades en la ejecución de las campañas políticas.
Según el jefe del ente acusador, los candidatos a congresistas a los que en los próximos días se le definirá su situación jurídica podrían incurrir en varios delitos bajo la modalidad de tentativa en casos en los que, por ejemplo, se hayan postulado pese a estar inhabilitados. Por la comisión de delitos dolosos en cualquier tiempo distintos a los delitos políticos. Se trata de 8 aspirantes al Senado y de 7 aspirantes a la Cámara de Representantes. Precisamente para evitar la comisión de delitos electorales, el registrador informó que ya se advirtió de varias conductas posiblemente irregulares. He entregado al señor fiscal un listado de inconsistencias que encontramos en una verificación inicial con las inscripciones de cédulas de los ciudadanos que se llevaron a cabo desde el 11 de marzo del 2017 hasta el 11 de enero del 2018. La Fiscalía advirtió que a partir de ahora y para evitar nuevos episodios como el de Odebrecht, se tipificó como delito violaciones a la ley de financiamiento a campañas. Por primera vez, el financiamiento indebido, tanto por las fuentes como por los montos, es delito en Colombia. A 2 meses y medio de que se den los primeros comicios electorales, la Fiscalía ya abrió investigaciones en 150 casos relacionados con delitos electorales. La Fiscalía informó que se realizaron varias inspecciones judiciales a la sede política del partido de las FARC en el marco de las investigaciones para evitar la comisión de delitos electorales. Según informó el propio fiscal, con la inspección se pretendía verificar la lista de exguerrilleros reinsertados que están beneficiados políticamente por los acuerdos de paz y así evitar colados. El Bitcoin continúa perdiendo valor y hoy llegó a rondar los $8.000 después de que en diciembre del año pasado su cotización subiera a $20.000. El mercado de las criptomonedas se ha desinflado y solo la capitalización del Bitcoin ha perdido $160.000 millones, revela la prensa especializada. Los anuncios de mayores regulaciones en algunos países hacen perder valor a las monedas virtuales y a los inversionistas pues buscan otras opciones. En la información internacional, Ecuador se alista para una consulta impulsada por el presidente Lenín Moreno, en el que las 13 millones de personas deben decidir si rechazan la reelección indefinida, lo que dejaría a Rafael Correa sin la posibilidad de volver a lanzarse. Los ecuatorianos volverán a las urnas este domingo 4 de febrero para responder 7 preguntas, entre las cuales se destacan el futuro de la reelección indefinida, una iniciativa impulsada por el actual mandatario Lenín Moreno, pero rechazada por su antecesor Rafael Correa. El hombre que dirigió al país sudamericano entre 2007 y 2017 ha emitido varios pronunciamientos sobre ese tema. En febrero de 2013, cuando precisamente buscaba su primera reelección, le dijo lo siguiente al diario local El Telégrafo, en las que se refirió a Álvaro Uribe Vélez. Llegue alguien más de Alianza País o de la oposición, siempre mi presencia va a ser perturbadora y prefiero retirarme, dejar florecer al resto. Lo que menos quiero es ser un Álvaro Uribe o un Febres Cordero. Ya reelecto, cambió de opinión en una entrevista ofrecida al canal peruano ATV. O sea, si Angela Merkel se reelige 3 veces, madurez democrática de los alemanes. Si Chávez se reelegía, era dictador vitalicio. ¿Por qué esa doble moral? ¿Por qué ese tercer mundismo? ¿Por qué esos complejos? ¿Por qué el miedo a hablar las cosas por su nombre? Ahora Correa busca que los ecuatorianos respalden la reelección indefinida para regresar al poder, ya que ha insistido en que su reemplazante está acabando con las políticas de sus 2 gobiernos. Durante una conferencia de prensa en México, el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson le sugirió a este país que le preste atención a una posible injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 1 de julio. Preguntaron sobre la interferencia rusa en las elecciones mexicanas, y todo lo que puedo decirles es que sabemos que Rusia tiene tentáculos en una serie de elecciones en todo el mundo. También escuchamos esto de nuestros homólogos europeos. Mi consejo para México sería: pongan atención, presten atención a lo que está sucediendo. Renunció Thomas Shannon, el diplomático con más experiencia en Estados Unidos. El secretario adjunto de Estados Unidos para Asuntos Internacionales anunció que se retira del Departamento de Estado. Shannon permanecerá en el cargo hasta que llegue un nuevo sucesor. Inició su carrera en 1984 y desde entonces ha trabajado con 6 presidentes y 10 secretarios de Estado. Aseguró que se retira por motivos personales. Ya estamos
Estamos de regreso y hoy se logró la recuperación de los cuerpos de 2 cóndores cuya muerte fue denunciada a inicios de semana en Magdalena. Hasta el sector Lagunas del municipio de Ciénaga llegó la Fuerza Aérea para evacuar a estos animales que fueron traídos hasta Catam, en Bogotá, para ser entregados al Instituto Humboldt, que determinará si murieron a mano del hombre. El traslado fue logrado a pesar del difícil terreno donde murieron estos ejemplares en vía de extinción. Lo que permite recuperar, digamos, los cuerpos en un mejor estado de conservación. Son sitios de difícil acceso, de topografía agreste, a una muya a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Barranquilla vive hoy su noche de Guacherna, una noche más especial que de costumbre, pues se rinde esta vez con ella un merecido homenaje a la Policía Nacional. Saludamos a Odacir Sarmiento, quien nos tiene toda la información. Buenas noches. Hola, buenas noches, los saludos de la carrera 44 con calle 72, sitio donde se realiza a esta hora la Guacherna, uno de los eventos más importantes del Carnaval de Barranquilla 2018. A mi lado se encuentra la comparsa Claro, que desfilará durante toda esta noche por las calles de la ciudad. En total serán 140 grupos folclóricos y cerca de 13.000 hacedores los que desfilarán durante esta noche de Guacherna. Cabe destacar que esta noche se rendirá tributo a todos los seres o policías que resultaron muertos durante los atentados de los últimos días en la ciudad. Mañana se tiene programado el desfile del suroccidente, Carnaval del Suroccidente, y el domingo será el desfile del Carnaval infantil, sitio donde están invitados todos los niños de la ciudad con el objetivo de preservar las tradiciones. Esta es toda la información que se produce desde la carrera 44 con calle 72, sitio del desfile de la Guacherna del Carnaval de Barranquilla 2018. Continúen ustedes en estudios con más información.